Muy bienvenido a una transmisión más de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, conocido como ASHTEVIP. Esta asociación que reúne a más de 40 terapeutas certificados alrededor de todo Chile, desde Arica hasta el sur de Chile. Todos terapeutas pero con una profesión base. Les cuento aquí que en la asociación tenemos psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos, varios especialistas del área de la salud, pero también de otras áreas, como ingenieros, abogados, profesores, asistentes sociales, y se me van a ir quedando algunos, seguramente, pero todos con este amor o esta pasión por esta terapia, la terapia vida pasada, ¿cierto? Convencidos, porque la hemos vivido en nosotros mismos, de una terapia poderosamente sanadora y muy efectiva. Yo los invito a todos a que nos visiten en la página de la asociación, que nos busquen también en las redes sociales. Estamos publicando siempre información con respecto a temas, la verdad, relacionados a la transmisión del día jueves. Que nos vean también por YouTube. Ahí tenemos nuestro canal donde se suben todos estos videos editados. También quien no tenga tiempo para ver todos estos interesantes en vivos que hacemos los días jueves, pueden escuchar los audios porque también están en formatos audio en Spotify y en Apple Podcast. Así que los dejo a todos invitados a seguirnos. Siempre estamos trayendo temas los días jueves y, como yo digo, siempre con una mirada desde el alma, vista desde lo que hacemos, terapia en vida pasada. Así que yo creo que podríamos comenzar ya, ¿sí? Bueno, el tema que nos convoca hoy día estamos a 26 de agosto, entonces el tema le pusimos pasamos agosto, porque ya casi pasamos, ¿cierto? Ya estamos casi terminando. Han sido meses de confinamiento, de incertidumbre y de miedo, desde la llegada del COVID-19 a nuestro país. Y la verdad han sido meses complejos, no solamente para el país, sino para toda la humanidad. Yo creo que ha sido en estos últimos tiempos la primera vez que la humanidad se enfrenta a este temor tan grande a la muerte. Y principalmente en Occidente. Hoy queremos tocar de este tema porque la verdad, morir es el proyecto más seguro que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, a veces no queremos hablar de él, escapamos cuando se habla de estos temas y nos preguntamos, ¿será que tenemos que prepararnos para ese momento? No prepararnos en cosas materiales, sino también espiritualmente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se vive en Oriente? ¿Es necesario prepararse? Bueno, tenemos ahí varias preguntas de las cuales queremos hablar hoy día. Y yo los dejo a todos ahí invitados a que puedan hacer sus comentarios o sus preguntas aquí en el chat, ¿ya? Así que voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Yasmín Montenegro Maluenda, soy terapeuta en terapia vida pasada y estoy transmitiendo desde la ciudad de Antofagasta. Hoy día me va a acompañar una invitada muy especial, que ella va a estar desde Codewa, sexta región. Su nombre es Natalie Orellana Cuellar, es psicóloga, terapeuta floral, terapeuta de TBP y directora del Centro Alma Terapias de Sanación. Así que la voy a invitar para que hablemos de este interesante tema. Ahí voy a hacerle la invitación. ¿Ya? Ahí viene Natalie. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola, Yasmin. Bien, ¿tú cómo estás? Bueno, yo muy bien. Voy a centrarme un poco ahí porque ahí me quedo un poco Igual, arriba. Sí, ahí sí, ¿ya? Porque después para la edición, ¿ya? Para que quede bien. quedamos, claro. Claro, no quedamos una más lejos, otras más cerca, sí, eso es. Natalie, comencemos entonces a hablar de este interesante tema, ¿cierto? Esto que ya lo tenemos tan arraigado en nosotros, esto de que pasamos agosto, vas a pasar agosto, ¿cierto? ¿Qué es esto de que pasamos agosto? Mira, la verdad es que surge este dicho, en el fondo, de alguna manera, que se utiliza tanto en nuestros adultos mayores. O sea, Sí. es como parte de nuestro
de nuestro inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, pero como que lo tienen Ajá. súper interiorizado los adultos mayores. Y tiene que ver principalmente con que se inicia en el periodo más o menos de la colonia, en donde ¿Ya? obviamente en ese tiempo no había los mismos avances de medicina que hay hoy día y cualquier enfermedad podría haber resultado Mm, en la muerte. Enfermedades que claro. hoy día quizás no, ni pensarlo, digamos, una simple gripe de pronto podría haber terminado en la muerte. Entonces, en Mm, ese periodo lo que se hablaba, lo que se mencionaba en torno a este tema, era principalmente, como dice otro dicho también, julio los prepara y agosto se los lleva. es Entonces, como que, verdad, sí, claro, entonces, sí. sí, entonces de pronto se pensaba que durante los meses de invierno, que eran más fríos, los obreros, los trabajadores que estaban en ese periodo de la colonia, enfermaban más fácilmente Ujú, o con más frecuencia finalmente. Entonces, eh, el último mes de frío, el último mes de invierno finalmente era agosto. Entonces, quien no mm, moría en estos meses, se asumía que pasando agosto, con el mejor clima y teniendo ya ya. como justamente esto, eh, eh, se suponía que iba a continuar más o menos un año más, al menos dependiendo por el Mm, tema climático y todo eso. mm, Desde ahí, mm. evidentemente, como que surge este dicho. De alguna u otra forma, eh, nos invita a mantener un poco como el temor a morir, el temor a, chuta, hay que cuidarse, hay que abrigarse, hay que mantener todo selladito, digamos, para poder tener mejor salud, para no pasar a Mm. otro plano finalmente. Entonces, tiene mucha historia y como te digo, viene asociado también a otros dichos que de alguna manera también nosotros los tenemos internalizados eh, y que también como sociedad, de alguna manera, eh, le damos cabida. Sí, pues, sí, sí. Claro, y se mantienen todavía. Imagínate, es por el Sí, clima y la verdad que viene septiembre y a veces viene igual de frío que agosto, que julio. sí, Ya no es que tal sí, vez como antes. Claro, pero exactamente, sobre todavía todo se mantiene. ahora. Sí, Así sí, es. todavía ahora, sí. Oye, entonces, claro, surge esto de querer cuidarse, ¿no es cierto? Como dices tú, abrigarse, mantenerse cobijados y todo, por este miedo a lo mejor a morir, ese miedo tan grande a pasar a otra dimensión. Exactamente, Claro, como si todavía no la conociéramos y la verdad nosotros sabemos como terapeuta que ya hemos estado varias veces ahí. Entonces, así es. hablemos un poquito de este miedo a la muerte. ¿Cómo se vive este Ujú. proceso? Yo les decía que en Occidente, hoy en día hablamos un poquito más, pero todavía con cierto recelo hablar de morir. Sin embargo, en ¿Verdad? Oriente es diferente, ¿cierto? En Es muy Oriente a veces distinto, se preparan toda la vida para ese momento. exactamente. Yo me tomaría justamente de esa frase, Yasmín, lo que acabas de decir en Oriente, nacen, bueno, aunque suene como de perogrullo, pero obviamente todos sabemos que nuestro final del cuerpo físico va a ser la muerte, o de esta Claro. experiencia terrenal va a ser la muerte. Mm, Entonces, en Oriente, de alguna manera, eh, la visión de la muerte es es como la otra cara de la moneda respecto a lo que se vive acá en Occidente. Se mm, visualiza de una manera mucho más positiva, entonces tiene que ver también con que de alguna manera ellos consideran que la vida es un ciclo interminable. Y cuando hablo de vida, me refiero a la vida y a la muerte como un proceso consecutivo, que de alguna manera es circular y que estamos constantemente eh, naciendo, muriendo, volviendo a nacer y así mm, sucesivamente. Entonces, en ese proceso de evolución, se considera el renacer una forma de pronto de volver a tener una nueva oportunidad de sanar ciertas cosas, aprender ciertas cosas, o de pronto, digamos, incorporar simplemente aprendizajes que no lograron ser del todo incorporados en alguna experiencia. En claro. Oriente había desde muchísimos años, soy pésima para las fechas, pero muchos, muchos años,
antes, digamos, de que de pronto se determinara que la materia no se acababa, ellos ya en su forma de vida, en su estilo de vida, ellos sabían que la energía y la materia de alguna manera no tenía fin. Entonces solamente se transforma. Esa es la visión en general de Oriente. Y como bien tú decías, ellos nacen con la idea, con la religiosidad de trabajar a lo largo de la vida para encontrar la muerte en un estado de conciencia elevado, en donde de alguna manera trabajan durante la vida para tener una buena muerte. Muy al contrario de lo que hacemos acá, finalmente en Occidente hacemos todo lo contrario, como que vivimos toda la vida, valga la redundancia, haciendo cosas para evitar la muerte muchas veces. Sí, sí. Como tú decías, la muerte finalmente acá en Occidente tiene, si nos vamos a los primeros tiempos, digamos, desde lo religioso, tú te pones a pensar que en la Biblia de pronto salía, por ejemplo, que Adán y Eva tenían vida eterna. Y como castigo se les concede la muerte. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Claro, pues entonces imagínate la tremenda herencia cristiana que tenemos respecto, y la visión que tenemos respecto a la muerte. Entonces, ya primero empezamos a mirarla como algo muy negativo, porque es un castigo, algo que nos impone un tercero, a diferencia de Oriente. Incluso el pobre murió, ¿entiendes? El pobre murió. Claro, entonces, obviamente, como te digo, a muy diferencia de Oriente, o sea, en Oriente es una evolución personal, una evolución interna de tu espíritu, de tu alma. Acá es todo lo contrario. Un tercero va a llegar a castigarme, a terminar con mi vida, a ponerle fin a esta experiencia terrenal. Y obviamente eso hace que acá en Occidente miremos la muerte desde la vereda del miedo. Y de cierta manera, ese mismo miedo con el que la estamos mirando es un poco también normalizado por todos los demás. Porque cuando alguien te dice, por ejemplo, no, sabes que yo le tengo tanto miedo a morir, el de al lado casi siempre asiente y te dice, sí, en realidad, porque no sabemos lo que pasa después de la muerte. Claro, es verdad. Sí. Entonces se normaliza y se justifica muchas veces también. Obviamente desde esa mirada no favorece para nada el acercamiento a lo único seguro que tenemos cuando comenzamos esta aventura de vivir en la experiencia terrenal. Claro, acá por lo menos en Occidente. Sí, y además de que no es algo que es seguro, pero no sabes cómo va a ocurrir. O sea, idealmente, por ejemplo, las personas dicen, que se quieren morir cuando estén durmiendo y no darse cuenta. Eso es como bien típico escuchar. Pero puede ser en cualquier proceso, puede ser muy doloroso, puede que no te des cuenta en un accidente. Entonces, el estar preparado ahí requieren muchos años de práctica para estar sin que el miedo, ¿cierto?, interfiera en ese proceso tan importante en que haces un cambio de dimensión. Exactamente. Yo creo que tal como tú lo dices, el trabajo de perderle el miedo a la muerte no es un asunto, al menos desde lo terapéutico, no es de una sesión a otra. Es un trabajo bien profundo, es un trabajo que de alguna manera se va a ampliar también a otras áreas, porque de pronto este miedo a la muerte nos muestra que las personas le tienen miedo de pronto a dejar de ser, y ese dejar de ser se puede manifestar en muchos otros ámbitos. Entonces, la muerte de cierta manera se traspasa a otros contextos. Por ejemplo, el término de una relación amorosa es la muerte de esa relación amorosa. Uno dice, oye, pero si también es un duelo. O cuando uno se va, por ejemplo, o lo despiden de un trabajo en donde lleva mucho tiempo, uno lo vive como un duelo. Y si tú te das cuenta, siempre estamos dándole esa connotación de perder, de dolor, de dejar algo, y que de pronto el que queda o el que se va, como decías tú hace un rato, lo pasó pésimo. Y a veces
claro, obviamente ninguno de nosotros sabe cómo va a terminar esta experiencia de vida. Eh, Sin embargo, es importante ir aprendiendo en el camino que incluso la muerte nos tiene que enseñar cosas. Claro, y ahí también pensar en eso, como tú decías, no sabemos en qué momento te alcanza, que tal vez la gente más adulta, por eso el del pasamos a agosto son para la gente de la tercera edad, pero no tienes edad para la muerte. O sea, tienes que estar Exactamente. preparado siempre. Es como también los padres esperan irse primero que los hijos y así. Y eso no necesariamente es así. Entonces tienes que estar Exacto. preparado para el mismo proyecto de uno, pero también para dejar partir a los otros. Y eso no es fácil. Yo diría que es lo más difícil, ¿ah? Sí, sí. Claro, y Sí, ahí viene otro tema para trabajar después, que es el apego, para conversar después. así es, exactamente. Sí. Sí. Sí, porque obviamente, como dices tú, es muy difícil dejar ir y de Mm, pronto comenzar a vivir una vida también sin este ser que de alguna manera cumplió un rol tan importante para ti que te cuesta y que lo mantienes atado a mm, ciertas circunstancias, a ciertos momentos. claro, Pero ahí nos sí. estamos arrancando un poco de la... Sí, es verdad, es que da para... Sí. Sí, Oye, y absolutamente. bueno, ahora desde la terapia de vida pasada nosotros sabemos que se puede trabajar este miedo a la muerte, que no es tampoco de una sesión, tal vez puede llevar más tiempo para la persona y también es Claro, el entregarse a la persona a vivir la experiencia. Pero así es. visto de la experiencia de la TBT, ¿qué hay más allá de la vida? Mira, hay tantas respuestas, diría yo, como seres en el mundo nos encontramos, porque de alguna manera quizás sería súper fácil que yo respondiera otra vida, una nueva Ujú, experiencia. Y de pronto a lo mejor no sería equivocado, pero me quedaría tan corta con la respuesta que te doy, porque obviamente hay mucho más. Desde la experiencia como terapeuta de vida pasada me ha tocado escuchar eh, experiencias, valga la redundancia, tan lindas posteriores a la muerte ujú, que yo creo que resignificarían el sentido y resignificarían la emoción y el sentimiento que nos produce la muerte en Occidente. Entonces, ujú, eh, desde, por ejemplo, llegar al espacio entre vidas, a este espacio que se genera entre una vida y la siguiente, eh, que es un espacio de alguna manera, yo lo describo como lo he escuchado de mis consultantes, un espacio cálido, amoroso, lleno de luz, con colores majestuosos que muchas veces ni siquiera ellos son capaces de definirlos, porque de pronto pareciera ser que en nuestra paleta de colores no están todos aquellos que aparecen ahí. Y Pero la donde te quieres sensación, quedar, ¿ah? Y donde te quieres quedar. absolutamente, absolutamente, me quitaste las palabras de la boca porque es la sensación de bienestar, de calidez, es Claro. es tan agradable que de pronto no quisieras volver a ninguna otra experiencia terrenal, digamos, pero Mm, obviamente con todo eso, este espacio, si tú lo vas entendiendo, es un espacio de nutrición espiritual, un espacio de nutrición amorosa que de pronto también está un poco sanando aquellas rasmilladuras en el fondo que nos dejó la mm, vida recientemente claro. pasada, y un poco también eh, haciendo como el checklist de lo que fue y resultó nuestra vida que Mm, recientemente vivimos, pero también por otro lado, y yo creo que esta es la parte más bonita de cierta manera, nos permite en ese mismo espacio muchas veces encontrarnos con nuestro plan de vida, ese plan que de alguna manera nosotros ideamos, a veces más concretamente, a veces no tanto, a veces dejamos que las cosas fluyan un poco más, ujú, pero, pero ocurre en ese mm, espacio en donde de pronto también ocurren acuerdos con almas que se amaron claro. tanto, que son familia de almas de pronto, y Mm, deciden venir a jugar un nuevo rol en esta vida. ujú, Quizás compartiendo
distintos momentos. Haciendo otros personajes. Por supuesto, haciendo otros Claro. personajes, a veces incluso de malos en la Claro. vida, siendo el Pero antagonista necesarios, de la novela, porque los malos pero también son necesarios. exactamente. Mm, Necesarios porque, como bien dices tú, todas nuestras vidas son para entregarnos un aprendizaje y muchas veces claro. nosotros tenemos que aprender de eso. Mm, Entonces, si tú me preguntas entonces, ¿qué hay más allá de la muerte? Yo te diría que hay tanto. Hay vida, hay eh, nutrición, hay contención, hay encuentros maravillosos con tus seres de luz, con tus maestros. eh, mm, pero la verdad es que yo podría decirte que con las experiencias que he tenido como terapeuta de vida pasada, eh, esta es una gran, dentro de las descripciones que ocurren en estos espacios, yo diría que es lo más recurrente, por lo menos que a mí me ha pasado. mm. Pero también no debo hacer vista gorda. También debo contar que en otras ocasiones me ha ocurrido que hay consultantes que en vidas anteriores de alguna otra manera quedaron ahí, en ese espacio, en donde no supieron dónde llegar y que de Mm. alguna forma eh, pueden haber quedado, por ejemplo, perdidos y Parte de durante un su tiempo, claro, parte de su alma quedó ahí, perdido, porque el resto, su ser espiritual, alma. llegó a este espacio y volvió a encarnar. Por algo llegó a la terapia de vida pasada. Mm, ujú. Entonces, pero de alguna manera también el haber quedado ahí, el haber permanecido en esa experiencia de cierta forma, entregó un aprendizaje para esta experiencia de vida. Mm, Entonces, ujú. si lo ponemos en balanza de una u otra forma, todas las experiencias que ocurren posterior a la muerte en una terapia de vida pasada, yo te diría que todas nos han entregado aprendizajes positivos. Sí, es verdad. Y lo increíble es que, por ejemplo, independiente de la experiencia que se viva en terapia de vida pasada, al estar en ese estado de conciencia expandido, tú siempre lo vas a ver así como tú dices, como aprendizaje. Todo lo que va ocurriendo es aprendizaje. No es que uno se lo diga al paciente, sino que el paciente Lógico. solo se da cuenta. Eso es lo más bonito de esto, porque es el paciente el que va en busca de su autosanación. Uno va Así es. guiando, pero él es Exacto. solo el que va rescatando los aprendizajes, va observando con esa otra mirada, ya no con esto cuando estamos aquí ya conscientes siempre, ¿cierto? Donde lo que hacemos generalmente es mirarnos desde el punto de vista de la víctima, ¿ya? Siempre los por qué. Claro. Pero ahí es otra mirada, eso es lo maravilloso. Mira, alguien tenía una pregunta y antes que se nos Ujú. pase, por aquí ya, la Verito dice, ¿cómo descubres tu plan de vida? Verito anda en busca de su plan de vida. Ya, mira, es una experiencia de lo más maravillosa que hay. Yo creo que como terapeuta es bien entretenido también guiar estas experiencias porque muchas veces el consultante la vive solo para él y nosotros como terapeuta a veces no sabemos qué está viviendo porque se la vive tan profundamente que muchas veces ni Mm, siquiera nos cuenta lo que está vivenciando en este momento. mm, ¿Cómo lo encontramos? Podemos tener varios caminos, pero de pronto en este espacio entre vida muchas veces, en, en nuestra propia biblioteca, digamos, de vida, a veces nos encontramos con esta, estos escritos, por decirlo de alguna manera, que nos va mostrando cuáles son nuestras pautas a seguir en la vida. Yo creo que sí. la mayor parte de las personas que descubre el plan de vida, que reconoce su plan de vida en este espacio entre vidas, eh, no es que tenga la pauta de en el día tanto voy a hacer tal cosa y al día siguiente voy a hacer otra, sino que de alguna manera ciertas pautas que nos van a ir guiando a lo largo de la vida y que de cierta manera también permite la fluidez, nuestro libre albedrío de cierta manera también de Mm, poder escoger determinadas cosas. claro. Yo creo que también es importante respecto a ese tema que de alguna manera a veces pueden ocurrir situaciones que no estén en nuestro plan de vida, como, no sé, de pronto hablando de la misma muerte, accidentes que nos trunquen el plan de vida. Mm, Probablemente ahí volvamos a una nueva experiencia, quizás a terminar ese mismo plan de vida.
a Ujú. completar estos aprendizajes. Pero en general es un poco así, Verónica, al menos insisto, en mi experiencia ha sido como el poder en ese espacio entre vidas recorrer Sí, y una conversación muchas veces también con tus propios maestros que vienen a nutrirte y a darte esa tranquilidad de cierta manera de decirte, te vienes con nosotros nuevamente con el deber cumplido de tu aprendizaje, que muchas veces el aprendizaje tampoco nos gusta mucho, para ser honesto, porque como dices tú, uno siempre se ve un poco de víctima, entonces pareciera ser que sufrimos harto, nos toca harto sufrir en algunas claro, vidas, pero claro. aprendemos de ello también. Sí. Sí, a mí también me ha tocado y es generalmente en el espacio entre vidas. Y también, como decías antes, son acuerdos. A veces viene este grupo de almas y cada uno ahí ya decide, yo voy a hacer este rol, tú vas a hacer el otro, y a veces entiendes ahí por qué te tocó esa mamá, por qué te tocó ese hijo, que era parte de Así todo es, lo que pues, tenía, era necesario para que a lo mejor tú buscaras terapia, necesario para que tú encauzaras tu vida de otra forma, comienzas a ver eso. Pero es así general, es totalmente así como una misión general y uno siempre queda libre de cómo la va a llevar a cabo. es cierto, sí, Mm, sí. así es. Así que yo creo que en ese sentido la TVP nos muestra una nueva forma de ver la vida y de ver la muerte, pero siempre dándolo desde el lado de Occidente, porque en Oriente es muy parecido a lo que vemos en TVP, de cierta manera. Mm, Este proceso evolutivo, en el fondo, que volvemos a encarnar claro. nuevamente para cumplir y seguir con nuestra evolución. Mm. Sí, es verdad. Y a pesar de que eso no quiere decir que no sientas dolor por aquel que va a partir, Lógico, pero no lo ves como lo más malo que te pueda pasar en la vida, así es. sino es, No le das esa significancia. ¿Cómo, claro, perdón? es un proceso más. La muerte Claro. parte de la vida. Ujú. Sí, Mm. sí, sí. Oye, y bueno, hablábamos de esto de lo que ocurre en Oriente, ¿cierto? Que ellos se preparan casi toda la vida para morir. ¿Es necesario prepararnos para morir? ¿Cómo lo haríamos? Porque aquí no lo hacemos. No, yo creo que muy poca gente se prepara para eso y de hecho es más, yo recuerdo hace unos años atrás, yo digo unos años, fueron hace mucho, yo todavía estaba en la universidad, eh, y en ese entonces en el hospital en Santiago, donde yo hacía práctica clínica, soy psicóloga, había un espacio de psicólogos en práctica que trabajaban en un departamento que se llamaba Alivio del Dolor. Estaba recién partiendo y era como, ay, estos niñitos que se le ocurrió esta idea media loca más o menos que están haciendo esto con estos pacientes terminales, eh, y que de alguna manera eh, incorpora esta mirada de preparar al otro y en el Mm, fondo también un poco, no solo preparar, sino que eh, hacer la, como decía hace un rato, hacer la lista de lo que hice y lo que no hice en esta vida y de lo que de alguna manera estoy pensando en que podría llegar a ocurrir. mm, Yo creo que siempre la preparación es necesaria. Como bien dices tú, nosotros no sabemos en qué momento va a ocurrir nuestra muerte. mm, Nosotros no sabemos en qué momento va a ocurrir la muerte de un ser querido. Y desde ahí, obviamente, es obvio en este hemisferio que lo pasamos mal, nos mm. angustiamos. Nosotras, por ejemplo, que somos mamás, yo creo que, como bien dijiste esto hace un rato, uno no piensa, no está en nuestros registros de No, pronto que ocurra no, no, algo no. así. No, Claro. pues, está claro. Ah, Pero mira, pero viste lo que ambas hicimos, de pronto claro, como que evitamos hasta decir la frase. claro. Como que pareciera que si uno lo dice, como que la está trayendo. Y todo lo Sí, eso es contrario, pues, verdad. ¿viste? Claro. Así, Sí, así de arraigado está nuestro temor a la sí. muerte en este lado del Mm, mundo. Entonces, obviamente no es así. Tampoco es la idea que uno diga, bueno, ojalá es que ocurra. No, pero sí tenerlo, insisto, aprendido desde el decir, como decías tú, es un proceso, es una transición. Yo te diría que la terapia, cualquiera sea esta,
es muy beneficiosa para la preparación a la muerte. Mira, yo te voy a contar un caso de una consultante que llegó conmigo el año pasado. Yo te diría que por ahí en fines de marzo, principio de abril, cuando estaba recién esto partiendo lo de la pandemia Ya. acá, como que recién estábamos con esto de las cuarentenas, como un medio adaptándonos un poco a este ritmo de vida que ya hoy día estamos un poco más incorporados. Y ella llega muy angustiada, yo diría que con una sensación de pánico espantosa. Ella es funcionaria de salud, por lo tanto para ella era casi imposible poder permanecer durante su jornada laboral, porque la sensación de pánico y de angustia la sobrecogía a montones. Ella me pide que podamos hacer una terapia de vida pasada porque estaba muy asustada. Ella me decía, pensaba y sentía que se iba a morir porque obviamente esto la iba a contagiar. Eh, y bueno, iniciamos esta experiencia de vida pasada y recuerdo que ella llega a un campo eh, de pequeñita en otra vida y empieza a recorrer esta vida que de alguna manera había sido una vida bastante agradable, una vida que de alguna manera le había regalado muchos amores, mucho cariño, pero finalmente tiene una temprana partida eh, y fallece de una enfermedad que también en ese periodo de tiempo había sido consignada como una pandemia. Ya. Entonces lo vive, la angustia, la revive y se da cuenta finalmente que esa gran angustia que hoy día estaba viviendo no se debía necesariamente a esta pandemia, sino que a aquella pandemia que había cortado su vuelo, su plan de vida en esa otra experiencia, en donde ella fallece de esta fiebre porque había sido de alguna forma en esa pandemia y termina con su vida rápidamente, muy jovencita. Entonces, ella vive esto, recupera sus fragmentos de alma que había perdido en esta experiencia y debo decir que con el paso del tiempo ella se amigó bastante con esta pandemia, tanto así que hoy día lidera un montón de operativos y cosas al respecto. Mucho más desde la fluidez de decir, ok, sí, efectivamente aquello que me pasó, ese miedo a la muerte que tenía tan inminente en el fondo en este momento, no era de ahora, sino que era de antes, y de alguna manera logró ver también que esa muerte, por muy temprana que haya sido y muy terrible, porque obviamente había mucho dolor físico también, porque la medicina en ese periodo obviamente era muy distinto que ahora, sí le había enseñado muchas cosas. Claro. Bueno, y ahí también va lo mismo que hablábamos. Por ejemplo, ella debe haber muerto muy aterrada, ¿cierto? Con todo lo que dejó pendiente, ya tan joven. Ahí también, de nuevo, volvemos a lo mismo de prepararse para morir. Y es también lo que ha ocurrido en estos tiempos, porque mucha gente se ha enfermado gravemente, ¿cierto? A producto del COVID, como también han muerto por otras cosas y no se les ha podido dar la despedida que le hubiésemos gustado darle. Muchos han muerto inconscientes, a lo mejor, sin saber que están muriendo, porque no es lo que quieren, tal vez se están aferrando a la vida. Entonces, me gustaría también aprovechar para contarles a todos que el día 5 de septiembre, ¿cierto? Las emisoras de radio están haciendo un proyecto muy bonito, que lo tenía por aquí, y ahora se me perdió. Es este proyecto, el Día de la Condolencia y el Adiós, para todos los que han muerto en pandemia. Así que todos los que estén ahí y conocen de alguien, por favor, háblenle de este día que se va a ser un día en que se va a honrar a todos estos que han partido, que no se le han hecho tal vez las despedidas que le hubiésemos gustado hacer. Es el momento de honrar. Rituales, claro, y con una velita que se va a hacer a las 21 horas también, por si hay por ahí alguien que no encontró el camino hacia la luz, la velita también que indique que es hora de partir.
¿ya? Es el 5 de septiembre, es un proyecto de las emisoras de radio y también apoyado por psicólogos y por terapeutas. Y bueno, y la asociación también está encargándose de la difusión de este proyecto tan bonito que ya está en marcha. Así que para los que tengan alguien que sepan que ha perdido a algún ser querido, que pueda entrar a la página el Día de la Condolencia y el Adiós, y también pueden buscar lo mismo por Instagram, y el otro es que el dolor no nos sea indiferente. Así que para ahí les dejo el datito. Sí, para que puedan... buena iniciativa. Sí, muy lindo, sí, muy lindo. Y se trata de que, cómo se puede honrar de que manden un audio, recordando a esa persona, con el nombre y qué parentesco tiene, claro, una manera de honrarlo. Así que para que queden ahí, en todo caso estos links van a quedar también en el, van a quedar también junto con la edición del video. Déjame ver. Yo la verdad es que esta iniciativa encuentro que es maravillosa porque finalmente tanto quien fallece como quien se queda necesita tanto de estos rituales de cierre. Sí. De alguna manera, como dices tú, hay muchos que han partido de esta vida terrenal sin tener muy en cuenta que han partido, porque de pronto terminan estando en coma, inconsciente, y terminan viendo su cuerpo en un lugar y no entendiendo nada porque se quedan muchas veces, o a veces se van, fácilmente encuentran la luz, pero siempre es importante ayudarlos con una lucecita, una velita encendida. Sí, así que es un proyecto muy bonito. Mira, aquí no había visto, Gabriela dice, buscar los para qué y menos los por qué. Sí. Exactamente. Nos mandó saludos. Déjame ver quién más acá. Ya, ahí Daniel nos escribió ya, Día de la Condolencia y el Adiós. Y también el hashtag que el dolor no nos sea indiferente. También lo pueden buscar así. Así que muchas gracias, Daniel. Hablábamos de eso, de prepararnos para morir, de cómo hacerlo, y también viene algo ahí que nos ha acompañado en todo este tiempo de pandemia, donde hemos estado llenos de noticias, ¿cierto? Estos reportes diarios. Muchas personas también han dejado de ver la televisión precisamente por lo mismo, ¿cierto? Hay muchas noticias dando vuelta que no nos ayudan, como decimos, a vibrar alto. ¿Qué significa vibrar alto? Ya en estos tiempos de pérdida, en estos tiempos de pandemia, que son tiempos inciertos, tiempos de miedo. Mira, yo diría que vibrar alto tiene que ver con muchas, a ver, partiendo, digamos que de alguna manera todo el universo, todo está creado a través de partículas. Y de pronto el movimiento de estas partículas es lo que nos determina ciertos estados, ya sea líquido, sólido, gaseoso, pero además de eso, el movimiento que producen las partículas nos muestran las vibraciones. Mientras más movimiento hay, obviamente más vibración va a haber. Esto, de alguna manera, también ocurre con un montón de otras cosas, como por ejemplo nuestras palabras. Todas las palabras bonitas, con un significado positivo, frases positivas, tienen una vibración, un movimiento energético mucho más profundo que aquellas palabras que son más bien negativas o que de alguna otra manera nos bajan un poquito el estado de ánimo. Yo no sé si alguna vez tú has visto un experimento que se hace, por ejemplo, con dos plantas, a la que tú le hablas y le dices, por ejemplo, eres maravillosa, eres la planta más linda que conozco, mira esas hojas bellísimas, y la piropeas todo el día. Y por otro lado, a esta otra planta que bajo las mismas características de alimentación, me refiero a agua, sol, estás todo el día diciéndole, oye, eres terrible, tus hojas son horribles, están todas asqueadas, mira esas raíces del terror que están ahí, eres fea, te odio. Solo con esa diferencia, que podría parecer, comillas, pequeñita, aquella planta que es maltratada desde lo verbal, se seca
mucho más rápido, de hecho se seca, y la otra crece, florece y se da maravillosa. Yo tampoco creo que podría hacerlo, debo ser sincera. ¿Cierto? Pero, pero Eso claro, es, entonces, aunque sea un experimento. sí, pero ¿sabes qué? Mire, si tú te fijas en esto, que al final la planta también es un ser vivo, imagínate lo que ocurre con nosotros. Cuando nosotros mismos u otras personas nos están constantemente diciendo, por ejemplo, palabras de aliento. Que yo te diga, por ejemplo, Yasmín, esos lentes te quedan bellísimos. Sí, pues, Te claro. queda precioso, no sé, ese labial que te pusiste hoy día. Eres maravillosa, lo haces súper bien en los en vivo y constantemente te estoy diciendo estas palabras bonitas. Obvio, ¿qué hace en nosotros? Mágicamente nos aparece una sonrisa. ¿A Claro. quién, ¿A quién no le gusta en el fondo que nos digan lo bien que hacemos las cosas? Eh, y si lo hacemos nosotros mismos, con nosotros, también tiene un impacto igual de positivo. Esto significa de alguna manera vibrar alto, protegernos en ese sentido, permitir que de alguna forma esa energía, ese movimiento energético nos llene de esa vibra en nuestro campo energético. Y cuando tenemos una vibra así de positivismo, de alguna manera de movimiento, pareciera ser que actuamos como imán respecto a otras vibras del mismo nivel, del mismo número de vibración, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno anda contento por la vida, parece que en la mañana el sol sale más brillante, como que de pronto a uno le van saliendo las cosas más fácil. Uno dice, mira, es que me tocó ir al banco y no había nadie en la fila, o no sé, iba caminando por ahí y me encontré un billete en el suelo y no había nadie. Y uno dice, uy, estoy como con esta racha de suerte. Y por otro lado, por lo Claro. contrario, si estamos así, cabizbajos, de pronto con estas palabras que nosotros mismos muchas veces nos decimos, así como, chuta, mira, no me gusta mi pelo, que está desordenado, o me miro al espejo y veo que tengo arrugas o ojeras, y constantemente está, incluso, no necesariamente desde lo verbal, si bien es cierto, las palabras crean realidad, pero nuestro pensamiento también, y constantemente teniendo esa rumia mental desde lo negativo, favorezco, al igual que desde la vibra positiva, la vibra alta, atraigo como imán vibras también negativas. Por lo tanto, estoy más susceptible a que cosas no tan buenas me vayan ocurriendo en el camino. Puede que, no sé, justo me levanté en la prueba más importante de la carrera, por ejemplo, y me quedé dormida. Salgo corriendo porque voy súper atrasada y no me parte el auto, o está lloviendo y quedé toda mojada. Entonces uno dice, chuta, es como que viene, también Claro. hablando de los dichos, como decíamos un rato, parece que viene uno tras otro. Entonces, eh, todo esto, de alguna manera, también nos llega a enfermar, desde el plano de la salud mental muchas veces, o incluso también en el plano físico, de cierta manera, porque estamos también un poco más predispuestos desde lo energético a traer estas vibraciones y nuestros órganos, como lo decía al comienzo de la pregunta que me hacías, también es parte del universo, también son partículas de alguna manera que se mueven a distintos ritmos y que con este ritmo que pueda ser a veces no frecuente, podemos Claro. enfermarnos. Vuelvo a decir, desde lo energético, no estoy negando tampoco las enfermedades físicas, ahí para que se entienda. Sí, 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 sí. Y también, por ejemplo, ahí preguntarse, porque a veces uno recibe queja o uno mismo se puede quejar. Bueno, este nuevo término que aparece de las personas tóxicas, ¿cierto? Ah, que llegan todas Claro, estas personas y esta amiga es tóxica, esta es tóxica, qué sé yo. Pero a lo mejor ahí preguntarse más que por qué tengo amigas tóxicas, sino para qué o qué estoy haciendo que estoy dejando entrar todas esas personas en mi vida. Entonces, tal vez ahí también va esta frecuencia, porque nosotros vamos encajando, ¿cierto?, con aquellos que están vibrando la misma frecuencia de nosotros. Ahí es donde entramos en armonía. Entonces, mirarse uno también qué está pasando y qué es lo que está haciendo.
es verdad. Sí. Atraemos justamente lo que somos finalmente, o lo que Claro, estamos siendo en ese momento. claro. Claro, y lo importante ahí cuando tomas conciencia, o sea, de que me estoy rodeando de todas estas personas tóxicas, tomar conciencia que tal vez no es el otro, sino es uno la que tiene que empezar a trabajar y ver qué está pasando ahí. Más que el otro que va a cambiar, el otro que va a hacer, sino es uno. Sí, De todas y maneras. sí, 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 súper interesante eso que hablabas también de las palabras, ¿ya? De los que Así dices es. al otro, ¿ya? De lo que dices al otro, de lo que se dice uno misma y de la vibración. De hecho, el OM, ¿ya? Cuando uno hace el OM, que es Sí, vibrar y vibra todo, ¿no es cierto? El conducto vocal, ¿cierto? Y se irradia por todo el cuerpo, lo mismo de los cuencos tibetanos, es todas las precisamente terapias de sonoterapia funcionan bajo ese mismo criterio finalmente, claro. sí, 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 también es lo mismo. Así es. Voy a ver si La queda verdad alguna pregunta. sí, Ujú, por dilo nomás, supuesto. No, que te continúa decía nomás. que Si yo finalmente hay, hay, hay muchas formas también de elevar la vibración. Como tú decías, la meditación de alguna manera es una súper buena estrategia para poder eh, tener esa energía vibracional un poco más alta, porque nos conecta con nosotros mismos y de alguna forma nos ayuda a preguntarnos también lo que hablábamos, lo que tú hablabas recién. ¿Para qué o qué estoy haciendo que de alguna manera estoy atrayendo esto a mi vida? De alguna manera el ejercicio, por ejemplo, al ser movimiento, también nos ayuda mucho a generar vibra más alta. Desde lo físico, nosotros los psicólogos, por ejemplo, cuando vemos a alguien que está un poco deprimido, que tiene eh, ciertos síntomas respecto a algunas patologías, nosotros le decimos, vaya y haga deporte, porque el deporte libera endorfina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, si tú te vas dando cuenta, muchas cosas van de la mano. De pronto uno no les da ese sentido, pero cuando empiezas a unir cabos, por decir de alguna manera, nos damos cuenta de que todo va de la mano. Este movimiento también nos va a ayudar a tener esta energía un poco más activa y a sentirnos más, con más vida. La música, el arte, todas las expresiones artísticas nos elevan la vibración. El Reiki, ¿para qué decir cómo funciona el Reiki? La risa, la pues también risoterapia, es terapia. claro, Claro, y como tú decías, claro, somos seres de energía, pero estamos en este cuerpo físico, o sea, cuidémoslo así es, también, ¿ya? Tenemos que aprovechar eso como lo que estabas hablando de la endorfina. Mira, que alguien así es. dice, Roberto, hay estudios en las partículas de fluidos y sus respuestas a energías negativas. Más ne perdón. Mientras más negativas, se producen más desorden en las partículas. Uh-huh. Claro. Claro, pues, me imagino que tiene que ver justamente con lo mismo, que de alguna manera no somos constantes, entonces se desordena un poco más la cosa, cuando de alguna manera tenemos más positivismo, que el asunto vibra más frecuentemente, es más regular la vibración. Eh, en algún momento también, bueno, todo tiene que ver, como decías tú, somos seres espirituales, somos seres de energía, entonces tenemos que cuidar de ello, tenemos que hacerlo, tenemos que ser parte de este sistema en el que estamos insertos cuidando nuestro cuerpo físico, pero partiendo también desde nuestra energía, que es vital, que a veces se nos olvida porque le damos, por ejemplo, más importancia solo a lo físico. No estoy diciendo Claro. que no sea relevante, porque por supuesto que lo es. Este es nuestro vehículo para vivir esta experiencia, pero no debemos olvidar que antes de eso fuimos y seremos energía. Sí. Ya, Natalie, súper bien, me encantó. No hay más preguntas por aquí, así que debe haber quedado todo sumamente claro. Súper interesante este tema, da para largo, ¿cierto? Porque eso Así de es. crear conciencia, que es lo que queremos hacer con esto, a partir de nuestra experiencia como terapeuta, de lo que nosotros hemos vivido también, porque uno se va sorprendiendo y va descubriendo, eh, se va sorprendiendo y va aprendiendo con cada paciente. Así es. Y ahí está la Patti, muchas gracias Patti. Así que
bueno, tomando conciencia desde lo que nosotros hemos aprendido, ¿ya? Llevando esto en un granito de arena a este miedo a la muerte, a cómo llevarlo, a cómo trabajarlo y lo importante que es prepararse para ese momento, que va a llegar pero que va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar. Sí. Así es. Y ojalá nos encuentre preparados en ese sentido, desde lo emocional, y que dejemos aquí a quienes nos quieren también preparados ante esa partida. Claro, es un tema que también no se habla y después crea mucha confusión. Así es. Por eso creo que es súper importante ponerlo en la mesa, conversar más abiertamente de lo que es la muerte. De pronto con los niños, yo en mi caso tengo hijos, soy mamá de 3 niños chiquititos, no es un tema recurrente, debo admitirlo, pero de pronto conversar con ellos, a veces hay ciertas temáticas que para nosotros los adultos son más complejas, para ellos es súper sencillo, es como, ¿por qué te preocupa? Claro, así como que eso va a pasar, así como, y uno se sorprende de la simpleza con la que ellos viven la vida, y yo creo que cuando dejamos de ver la vida así de simple, la estamos embarrando en ese sentido. De pronto deberíamos volver a ser un poco así de simples para hablar de estas cosas, que son parte de la vida. Así es. Sí, Natalie, te voy a agradecer, muchas gracias por estar aquí, por darte este tiempo, ¿cierto? Preparar también un tema, porque a pesar que uno tiene cierta experiencia, ¿cierto? Traemos temas desde la mirada de vida pasada, igual se preparan los temas. Dando una buena transmisión. Así que agradecerte, muchas gracias por estar aquí y nos veremos en una próxima, así espero. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación también, Yasmín. Ya, Natalie, gracias. Tú te tienes que desactivar presionando. Nos vemos, chao. Chao, que estés muy bien. Muy bien, ahí se fue Natalie. Muy bien, Natalie. Sí, Cristian, súper bien la Nati. Bueno, agradecerles a todos los que se conectaron y los que se van a conectar después, que seguramente van a ver este video editado o tal vez lo van a escuchar. Los invito a visitar la página de HTVIP, a seguirnos en las redes sociales, a ver todos los videos que ya se llevan, los en vivos, la verdad, y se han editado en video. Y también a participar de esta linda iniciativa que se va a hacer el 5 de septiembre y que la asociación también la está difundiendo. El Día de la Condolencia y el Adiós, ¿ya? Así que ahí van a quedar también en el video, en la edición del video que va a quedar en YouTube, las páginas donde pueden dirigirse. Muchas gracias por permitirme entrar en sus vidas, en sus casas, y nos vemos el próximo jueves con otro interesante tema, como yo digo, con una mirada desde el alma. Chao, que estén muy bien.